El legado de María Magdalena, por José Luis Jiménez. Primera parte. Cuarto capítulo. Miriam de Magdala y Yeshua el Galileo. El relato de Poncio Pilatos. El emperador Tiberio había oído hablar de los hechos prodigiosos llevados a cabo por un judío, al que todos llamaban Yeshua el Nazareno, un nombre poco común entre los judíos, natural de Galilea, pero acababa de ser informado de que el mencionado Yeshua había escapado de la muerte al ser visto de nuevo resucitado 3 días después de haber sido crucificado por orden del procurador de Judea, Poncio Pilatos. Aquello necesitaba una pronta aclaración, ya que si realmente aquel hombre poseía poderes sobrenaturales, sería capaz de sanar la horrible deformación del rostro del César, que la enfermedad había causado y que sus médicos no eran capaces de curar. Así que decidió enviar a un emisario, hábil en realizar un relato veraz y detallado, a la vez que fuese discreto y digno de su confianza. Necesitaba conocer si todo lo que se decía sobre aquel judío era cierto, así como averiguar su verdadero paradero, en el caso de que realmente estuviese vivo. Para ello, Tiberio pidió al historiador y escritor Valerio Máximo, el cual ya había realizado algunos escritos dedicados al emperador, que fuese hasta la provincia romana de Judea, donde encontraría al procurador Poncio Pilatos, y presentando la misiva que el propio emperador le había otorgado, éste le facilitaría todo lo necesario para culminar la misión. Poncio Pilatos se encontraba en su villa palaciega de Tiberíades, en Galilea, junto al lago del mismo nombre o de Genesaret, también llamado Mar de Galilea. Allí pasaba la mayor parte del tiempo, ya que su esposa, Claudia Prócula, la cual padecía una deficiencia respiratoria, prefería aquel clima bochornoso que en la ciudad se respiraba por su proximidad al lago, al que encontraban en Cesarea, domicilio del procurador de Judea. Cuando Valerio Máximo llegó a Tiberíades, no tuvo ningún problema en llegar hasta la villa de Pilatos, ya que el oficial de la guardia, habiéndose percatado de la presencia de aquel singular personaje, acudió con presteza a atenderle, mientras que envió un emisario al palacete de Poncio Pilatos para ponerle al tanto, tal como había dejado ordenado el procurador, a fin de que ninguna visita de Roma le encontrara desprevenido. Así, mientras Valerio Máximo era conducido hasta la presencia de Poncio Pilatos, éste ya mostraba cierta impaciencia y quizá temor por conocer cuáles eran los motivos que habían llevado hasta allí a un directo emisario del César. Poncio Pilatos había dado muestras de su crueldad para con el pueblo judío, al que consideraba inferior como raza, y sus métodos no siempre habían sido del agrado del Senado de Roma, ya que, pese a ser el pueblo conquistador, las leyes de Roma estaban por encima de cualquier ciudadano romano, por elevado que fuese su nivel social, y Pilatos era consciente de ello. El nomenclátor del procurador se acercó a recibir al enviado del César, para mostrarle el camino hasta la estancia donde se encontraba Pilatos. Una vez Valerio Máximo entró en los aposentos, con gesto respetuoso y a la vez que se inclinaba ante el procurador de Judea, le extendió la mano con el rollo de la misiva que le confiase el emperador Tiberio.
Salve, noble Pilatos, exclamó Valerio Máximo. He aquí la misiva que el César Tiberio me entregó para ti. El procurador tomó la carta y se detuvo en leerla cuidadosamente antes de contestar al enviado del César. Parecía que no había demasiados motivos para alarmarse, así que el rostro serio y frío de Pilatos se transfiguró en una amable sonrisa para contestar. Salve, Valerio Máximo. He oído hablar de tus escritos. Realmente hacen honor a la divinidad del César Tiberio, y hasta mi sobrino, el tribuno Gaius, utiliza tus enseñanzas para adornar sus exposiciones en el Senado de Roma. Era evidente que Poncio Pilatos deseaba complacer a Valerio en la medida que le fuera posible, aunque él mismo no sabía cómo podría hacerlo. El César me pide que ponga a tu disposición los medios necesarios a fin de que te sea posible conocer los hechos acaecidos recientemente en Judea. Sobre todo, hace hincapié en Jesús, el Nazareno, expuso Pilatos, confirmando la misiva de Tiberio. Pero me temo que no voy a poder complacerte del todo, ya que hace poco más de un mes, durante la Pascua judía, que Jesús fue crucificado. ¡Maldito Caifás!, exclamó con rabia. Sabía que ese fariseo me estaba utilizando, él y ese maldito perro de Herodes Antipas. Incluso creo que he vuelto a cometer otro grave error, refirió Pilatos en voz baja. ¿A qué te refieres?, interrogó Valerio con muestras de interés. Pilatos suspiró profundamente y, después de meditarlo por unos instantes, terció en tono pausado. Verás, Valerio, Jesús, el Nazareno, era muy distinto a cualquier otro profeta de los que hayan pisado esta tierra. Cuando se empezó a hablar de los hechos prodigiosos que hacía y de la gran cantidad de adeptos que iba ganando cada día que pasaba, me preocupé de estar informado de sus andanzas. Por ello, decidí que debía estar al corriente de todas sus actividades y dispuse de los medios apropiados. Al principio, creía que podía tratarse de otro Mesías, igual como ocurriera 23 años atrás, cuando un tal Judas, el Gaulonita, se proclamó el Mesías de los judíos, apoderándose de Séforis. Pero como recordarás, fueron derrotados por las centurias romanas, arrasando la ciudad entera y crucificando a más de 2000 judíos, para luego vender al resto de la población como esclavos. Algunos de aquellos seguidores de Judas el Gaulonita, los más jóvenes que lograron huir, han seguido a Jesús, mezclándose entre sus discípulos. Tal es el caso de Simón el Cananeo, un judío rebelde que consiguió escapar y al que hemos estado vigilando, junto con otro celote, amigo suyo, llamado Judas Iscariote, quien estuvo íntimamente ligado a Jesús hasta que decidió traicionarlo ante el Sanedrín. Herodes Antipas ha utilizado la presencia de estos celotes entre los seguidores de Jesús para justificar su procesamiento y ejecución, alegando que pretendía arrebatarle el trono de Galilea. ¿Y tú, Pilatos, qué opinas al respecto?, interrumpió Valerio. ¿En qué se basa Herodes Antipas para creer que Jesús quería usurpar el trono? Bien, si bien es cierto que tanto Judas Iscariote y Simón el Cananeo, así como otros tantos celotes, no han ocultado nunca su convicción de que Jesús fuese el rey judío y por tanto el deseado Mesías que libraría a los judíos del dominio de Roma, llegando incluso a instigar al pueblo en Jerusalén durante la Pascua a fin de que fuese aclamado como rey de los judíos,
no es menos cierto que Jesús, el Nazareno, nunca se había venido a confirmarlo. Es más, lo que el rabí Jesús predicaba en nada tenía que ver con una revuelta o subversión contra Roma. De hecho, el motivo real de la animadversión de Caifás hacia Jesús estribaba en los oscuros intereses y trapicheos de éste y los sacerdotes del templo de Jerusalén, los saduceos, quienes fueron denunciados públicamente por Jesús. Pero entonces, ¿cuál era el motivo por el que fue crucificado?, cuestionó extrañado Valerio. Ah, mi noble Valerio, ese fue mi primer error. No habiendo hallado culpable al reo, y a fin de contentar a Caifás, ordené que lo azotaran y lo devolví a Herodes Antipas, pensando que con ello sería suficiente castigo. Pero ese zorro astuto no tenía ninguna intención de que Jesús siguiera con vida, ya que estaba convencido de que le iba a usurpar el trono. Así que lo envió de vuelta, alegando que Jesús se había autoproclamado Hijo de Dios y Rey de los judíos, por ser el único descendiente de la casa de David con derecho al trono, lo cual suponía una afrenta y un peligro contra Roma, si realmente conseguía acceder al trono de Palestina, unificándolo y levantando al pueblo contra el imperio romano, siendo aquello delito suficiente para ser crucificado, ya que la sentencia de muerte solo podía ejecutarla el procurador de Judea. Sabía muy bien lo que hacía, mi noble Valerio. Tanto Herodes como Caifás deseaban la muerte del Nazareno, así que urdieron un plan del que no fui capaz de salir. ¿Cómo fue ello, noble Pilatos?, inquirió Valerio. Cuando Herodes volvió a enviarme a Jesús con la grave acusación de autoproclamarse rey de los judíos, tuve que interrogar personalmente a Jesús y en ese momento él mismo se crucificó. Al preguntarle si él era rey de los judíos, me respondió: «Tú lo has dicho, has hablado con propiedad». Aquella respuesta era una confesión en toda regla, así que no me dejó otra opción. Parecía que él mismo buscara ser crucificado. Aquello sí debía ser castigado con la crucifixión, de acuerdo a las leyes romanas, y tanto Caifás como Herodes Antipas me presionaban para que así fuera. Hasta entonces había intentado liberarlo, pero todo fue en vano. Le decía una y otra vez que no hallaba culpable a Jesús, pero Caifás y Herodes me dijeron: «Si lo dejas en libertad, hablaremos con el César, pues quien se declara rey de los judíos, asimismo se declara en contra del César, por lo que tú solo serás responsable de las represalias que el César tome contra ti». No fui capaz de reaccionar, mi noble Valerio. Admito que, como dice mi esposa Claudia Prócula, tras esta apariencia de hombre cruel, en el fondo soy un cobarde, y pese a la insistencia de Claudia para que salvara a Jesús, solo opté por solicitar una jofaina con agua a fin de lavarme las manos públicamente, dando muestras de mi exclusión de aquella decisión y diciéndoles que yo era inocente de la sangre que se iba a derramar sobre Jesús. Ellos eran los responsables. ¿Realmente no pudisteis hacer nada?, volvió a cuestionar Valerio. Eso es lo que me está atormentando, mi noble Valerio. Eso y mi esposa Claudia, que incluso ha llegado a marcharse de mi lado para estar junto a la discípula y consorte de Jesús, a la que llaman Miriam, la de Magdala, dejando dicho que no regresará a Tiberíades hasta que dé la orden de liberar a un miembro del propio Sanedrín, llamado José de Arimatea, al parecer pariente de Jesús y acusado por sus propios compañeros de robar y ocultar el cuerpo del Nazareno.
que él mismo había depositado en un sepulcro de su propiedad, a fin de que pareciera que se había dado cumplimiento a las palabras del Maestro, cuando profetizó su propia resurrección a los 3 días de su muerte. ¿No te parece una paradoja que sea un importante miembro del Sanedrín quien afirme la resurrección de Jesús? ¿Y qué hay de cierto en todo ello, Pilatos? Pues verás, noble Valerio, eso es lo que no me deja conciliar el sueño. Te diré la verdad. Temo por mi posición. Si Jesús ha escapado y huido sin haber muerto en la cruz, eso supondría una ofensa para Roma y, por lo tanto, mi posición como procurador de Judea quedaría en precario. Y si lo que dicen los jefes del Sanedrín y los fariseos fuera cierto sobre que el cuerpo de Jesús fue sacado del sepulcro y escondido en otro lugar por sus discípulos para justificar su profetizada resurrección, no me queda más remedio que encontrar su cuerpo y exponerlo públicamente. Pero, ¿cómo tuvo acceso ese tal José de Arimatea al cuerpo de Jesús?, preguntó extrañado Valerio. ¿Acaso no es costumbre dejar a los reos crucificados expuestos en la cruz para disfrute de las alimañas y los buitres? Bueno, como te he dicho, mi esposa Claudia posee cierta amistad con la familia de Jesús y a través de ella, José de Arimatea me solicitó el cuerpo del crucificado para sepultarlo, ya que José era un pariente afín a Jesús, además de un importante y rico personaje de Judea, así como miembro del Sanedrín. Por lo tanto, no vi que hubiese inconveniente y le concedí el cuerpo del reo. ¿Y si los dioses realmente lo han resucitado?, interrumpió Valerio. Los dioses no, mi noble Valerio. En todo caso, un único Dios. Jesús hablaba de un solo Dios, de su Padre celestial. Eso era otra cuestión que lo diferenciaba de los demás profetas y rabinos. No hacía referencia a Yahvé, el Dios de los hebreos. Y si así hubiese ocurrido, si su Dios, su Padre celestial, lo hubiese resucitado y llevado en cuerpo y alma hasta él, tal como afirman sus seguidores, quizá sería la menor de las desgracias. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir, Pilatos? Sencillamente, Valerio, ¿cómo unos simples humanos como nosotros íbamos a poder oponernos a la voluntad de un Dios? Solo de esa forma podría justificar que el cuerpo de Jesús haya desaparecido del sepulcro sin que humano alguno lo pudiese evitar. Entiendo, exclamó Valerio, asintiendo con la cabeza. Entonces, Pilatos, ¿por qué tienes preso a ese tal José de Arimatea? ¿Acaso ha confesado saber lo que han hecho con el cuerpo de Jesús? No, ahí está mi segundo error. El tal José de Arimatea repetía una y otra vez que Jesús había resucitado, pero para mí era más fácil volver a creer lo que dijo Caifás, avalado por Herodes, y cuando me entregaron a ese pobre desgraciado, el cual hizo todo lo posible por defender a Jesús frente a Caifás y los suyos ante el consejo del Sanedrín, me di cuenta de que todo obedecía a la venganza personal de Caifás hacia José de Arimatea por haber puesto públicamente en duda su autoridad. Pero, ¿qué es lo que hizo realmente ese tal José de Arimatea?, se interesó Valerio. Durante unos instantes, Poncio Pilato se mantuvo callado, pensativo, como buscando una verdadera razón que justificase el encarcelamiento de José de Arimatea, cuando al fin respondió: Pues en verdad, solo podría acusarlo de actuar con justicia y de ser piadoso, y eso no es ningún delito. Pero me dejé llevar por el rumor de que cuando José de Arimatea me solicitó el cuerpo de Jesús para sepultarlo en su sepulcro, lo que en realidad pretendía
era salvarlo de la cruz y de la muerte mediante una hábil estratagema que conseguiría engañar a todos y decir posteriormente que Jesús había resucitado, dejando como única prueba de ello las sábanas y el sudario que amortajaban el cuerpo de Jesús, depositado en el sepulcro de su propiedad. Como verás, no es tan difícil llegar a esa conclusión, máxime si está en juego el prestigio de Roma. La exposición de Pilatos era lógica, y así, de paso, intentaba justificar el encarcelamiento de José de Arimatea. ¿Y qué piensas hacer ahora al respecto de José de Arimatea?, prosiguió Valerio. Voy a hacer lo que mi esposa Claudia me pide y dejaré en libertad a José. Ya estoy muy cansado de toda esta historia y si tú hubieras visto a ese hombre, a Jesús el Nazareno, igual como yo lo vi, seguramente también tendrías las mismas dudas que me asaltan. ¿Estás diciendo que realmente crees que Jesús era el hijo de un Dios? Valerio no daba crédito a lo que acababa de oír. Mi noble Valerio, en total confianza, ¿tú crees realmente que el César es un Dios viviente? Aquello no estaba previsto. ¿Quién podría imaginar de un hombre como Poncio Pilatos, conocido más por su crueldad y su afán de poder que por sus cualidades humanas, que este hombre fuera capaz de expresar aquellas palabras? Parecía como si realmente las palabras de su esposa Claudia Prócula, al hablarle de Jesús, hubiesen hecho mella en él. O quizás fue el mismo Jesús quien lo tocó en lo más profundo de su alma con su bondadosa mirada. Fuera lo que fuese, aquel hombre se había transformado en otro muy distinto. Valerio Máximo se quedó perplejo. Lo que había escuchado era cierto. El procurador de Judea expresaba sus dudas sobre la hipotética divinidad del César. Una cosa era lo que cada cual pudiese pensar para sí, pero otra muy distinta era exponerlo abiertamente, aunque solo fuera entre ellos dos. Eso afirma el César. Pretende descender de los dioses, respondió Valerio, más como excusa que como respuesta. No te he preguntado lo que dice el César, te pregunto a ti, inquirió con vehemencia Pilatos. Valerio Máximo no esperaba esa actitud. Por otro lado, de total franqueza, así que respondió de manera que, sin omitir la verdad, no se viera comprometido. Es cierto, noble Pilatos, lo importante no es lo que digan las consignas, sino lo que tu corazón sienta como verdadero, y en ese sentido, siento no haber podido conocer a Jesús el Nazareno. Quizás haya alguna esperanza, recordó Pilatos. ¿Qué quieres decir? Mi esposa Claudia, como ya te dije antes, se ha marchado por unos días a Magdala a visitar a Miriam, la compañera y principal seguidora del Maestro Jesús. Desde que se conocieron en Magdala, en una ocasión que Jesús estaba predicando, se ven muy a menudo. Quizá pueda decirnos alguna cosa más sobre Jesús. ¿Pero no me dijiste que se había marchado enfadada contigo por no haber libertado a José de Arimatea? Sí, eso es cierto, pero tú mismo irás hasta Jerusalén, a la fortaleza Antonia, donde se encuentra encarcelado José de Arimatea, y le llevarás la orden de libertad que ahora te extenderé. Después, ya no creo que existan inconvenientes para que Claudia regrese y me ponga al corriente de lo sucedido. Bien, se hará como tú deseas, noble Pilatos. Valerio Máximo no puso ninguna objeción a desplazarse hasta la fortaleza Antonia en Jerusalén. Es más, pensó que quizá José de Arimatea, vista la buena nueva que le llegaba a través de él,
no tendría demasiados reparos en contarle lo que supiese con respecto a Jesús. Así, una vez obtuvo el edicto de liberación de José de Arimatea, tal como le hubo prometido Poncio Pilatos, se dirigió hacia Jerusalén. José de Arimatea, pieza fundamental. Valerio Máximo empezaba a obsesionarse con aquella enigmática historia. Ya no era solo el deber de cumplir con lo ordenado por el César Tiberio. Ahora había algo mucho más fuerte que le empujaba a desear conocer todo lo referente sobre aquel hombre llamado Jesús, el cual había sido capaz de cambiar el endurecido corazón de alguien como Poncio Pilatos. O quizás existió alguna otra relación o acuerdo que Poncio Pilatos no podía revelar. Fuera lo que fuese, Valerio estaba decidido a llegar hasta el fondo de la cuestión. Cuando Valerio llegó a Jerusalén, lo primero que le llamó la atención fue la cúpula dorada del templo, donde se reflejaba la luz del sol en el ocaso del día. Decidió descansar del viaje en el palacio de Pilatos, tal como él mismo le había propuesto, facilitándole un documento a tal fin. Esperaría al amanecer para dirigirse a la fortaleza Antonia y hacer entrega al jefe de la guarnición del edicto de liberación de José de Arimatea. De acuerdo a sus planes, al amanecer del día siguiente, Valerio se dispuso a llevar a cabo la liberación de José, no sin antes visitar el templo de Jerusalén, del que tanto había oído hablar. Cuando llegó hasta la primera de las terrazas, llamada de los gentiles o también de los paganos, de las tres que constaba el templo, pudo observar que varios letreros, escritos en otros tantos idiomas, hacían referencia a la prohibición de acceder a la terraza superior o segunda terraza, destinada exclusivamente a los judíos. Asimismo, pudo averiguar cómo la tercera terraza era exclusiva para la casta sacerdotal, en su mayoría saduceos y fariseos, lugar donde se llevaba a cabo las ofrendas y donde también se encontraba el Sancta Sanctorum, en cuyo interior reposaba el Arca de la Alianza, la cual guardaba la Santa Torá. En dicha primera terraza o santuario de los gentiles era donde se encontraban los cambistas y vendedores de animales, generalmente palomas y cabritos, utilizados para los sacrificios y ofrendas. Valerio no fue bien recibido por los judíos allí existentes. Hacía aún poco tiempo que Poncio Pilatos había destinado el tributo del templo para la construcción de un acueducto y, como romano que era, le estaba prohibido acceder al resto del templo. Así, tuvo que contentarse con averiguar lo que le interesaba a través de los cambistas y mercaderes que allí hacían su negocio. Observó cómo era obligatorio cambiar los denarios, las monedas romanas de oro, por el ciclo real del santuario, única moneda judía aceptada en el templo para hacer los sacrificios de ofrendas, alegando que aquella llevaba grabada la imagen del emperador romano. El cambio se realizaba con un elevado beneficio para los cambistas y el judío tenía que aceptarlo como parte de la ofrenda al templo y a Yahvé. De todo aquello, los sacerdotes sacaban buen provecho, ya que obtenían comisiones de los cambistas y se beneficiaban de las ventas de los animales para el sacrificio, llegando incluso a confabularse con los mercaderes, al vender un cordero o cabrito joven para el sacrificio y luego, en cambio, lo que se ofrecía en holocausto era un animal viejo de mucho menos valor. Era evidente, pues, que a los saduceos, en fin de cuentas sacerdotes del templo,
les interesara que aquella situación no cambiase y que nadie interfiriera en sus asuntos. Aquello le hizo entender aún mejor, si cabe, la postura que había adoptado Jesús, cuando, según le habían comentado, en una de las últimas ocasiones en que visitó el templo, tiró por los suelos las mesas de los cambistas y soltó a los animales enjaulados. Mientras Valerio se dirigía hacia la fortaleza Antonia, su mente empezaba a comprender el porqué de la actitud de un fariseo miembro del Sanedrín, como era José de Arimatea, hacia alguien como Jesús el Nazareno, al margen de la relación que como pariente les pudiese unir, a quien no dudó en defender públicamente ante el Consejo del Sanedrín, pese a que Jesús, había llegado incluso a deplorar las acciones de los sacerdotes y fariseos en el templo de Jerusalén. Resultaba evidente que José de Arimatea no compartía ni era partícipe de la corrupción manifiesta por los sacerdotes saduceos y fariseos. Ya en la fortaleza Antonia, a Valerio no le supuso ninguna dificultad acceder hasta el jefe de la guarnición, debido a que los estandartes que portaban los criados de Poncio Pilatos, cedidos a Valerio mientras estuviese en Jerusalén, habían puesto sobre aviso al oficial de guardia. El propio Quinto Cornelio, centurión que estaba al mando de la guarnición, acompañó a Valerio hasta la celda donde se encontraba José de Arimatea. Allí leyó el edicto de Poncio Pilatos, indultando al reo conocido como José de Arimatea. Valerio se ofreció a José para transportarlo hasta su villa, ya que, como le dijera, no había tenido tiempo de avisar a sus criados y para él sería un honor compartir su compañía. José no pudo rechazar el ofrecimiento, ya que además de agradecimiento por aquel romano que había intercedido de alguna manera por su liberación, se encontraba muy cansado y algo enfermo. De esta forma, José de Arimatea iba a proporcionar sin quererlo la información que Valerio Máximo estaba buscando. Ya estaban próximos a las laderas del monte de Sión, el más alto de Jerusalén y lugar escogido por los ricos para ubicar sus palacios, cuando una voz llamó al resto de los criados a venir a recibir al amo de la casa, José de Arimatea. ¡Es el amo! ¡Es el amo! ¡Que regresa a casa!, gritó el criado encargado del cuidado del huerto. Al pronto salieron varios criados a recibirlos, y tras ellos Nicodemo, un ilustre jurista fariseo, miembro del Sanedrín, a la vez que estimado amigo de José de Arimatea y que, al igual que hiciera defendió a Jesús ante dicho consejo. Nicodemo se echó a los brazos de José mientras exclamaba: «Shalom, alabado sea el Altísimo, por fin ha escuchado nuestras súplicas». José y Nicodemo se miraron fijamente, como aprobándose mutuamente alguna determinada acción, mientras que la mirada recelosa de Nicodemo no se apartaba del misterioso acompañante, cuya condición era delatada por los estandartes del procurador de Judea. Valerio Máximo tuvo la precaución de mantenerse en un segundo plano, sin intervenir hasta que no fuese necesario, permitiendo que entre los dos amigos se produjeran los intercambios de salutaciones y comentarios pertinentes. No tuvo que esperar demasiado. José intervino prontamente a fin de aclarar la situación a su amigo Nicodemo. «Este es Valerio Máximo, mi querido Nicodemo, enviado por el propio emperador Tiberio para pedirle al maestro que accediera a curar la enfermedad del César, ya que Menécrates, el médico del emperador, no ha sido capaz de encontrar la cura y, gracias a su venida, Poncio Pilatos ha tenido a bien dictar mi libertad.
Así que también tenemos que estarle agradecidos, explicó José de Arimatea con el ánimo de que Nicodemo se mostrase amable con el romano. Yo solo soy un emisario, pero te correspondo en tu agradecimiento y espero ser digno de tu confianza. Las palabras que Valerio dirigió a José de Arimatea indicaban cuál era la intención del mismo. Bien, vayamos al interior de mi casa, que es la vuestra, intercedió José. Y después de reponernos del viaje, dialogaremos sobre lo que deseas saber. Después del descanso merecido y previa ingestión de alimentos que repusieron a los presentes, se había estrechado la relación entre los tres personajes, propiciando una incipiente amistad y una buena disposición por parte de José, quien los invitaría a sentarse junto a él en el jardín del huerto próximo a su vivienda, donde en otras ocasiones lo hiciera con el maestro. Nicodemo había sido testigo de algunas de aquellas charlas entre Jesús y José de Arimatea, y le recordó a su amigo José cómo en una de las últimas ocasiones en que estuvieron juntos escuchando al maestro, Jesús contestaba a sus preguntas utilizando aquel lenguaje que tanto les hacía meditar y que en cambio Miriam, la de Magdala, siempre entendía de forma diáfana y clara, siendo ella quien posteriormente acabase explicando a los presentes y a los discípulos cuál era el significado de las mismas. Valerio, que había estado atento a cuanto hablaban los dos amigos, no pudo reprimir el deseo de conocer algunas de aquellas célebres frases a las que José y Nicodemo se estaban refiriendo, y con gesto humilde pero decidido les requirió para que le respondiesen a sus dudas. ¿Qué palabras son esas, mis nobles amigos, que sólo una mujer era capaz de entender mejor que unos ilustres hombres como vosotros? No eran el significado literal de las mismas, noble Valerio, respondió José, sino el sentido que Jesús imprimía en su significado. Tanto es así que siempre las llevó presente en mi pensamiento y en el corazón. Nicodemo, mientras observaba a su amigo José, asentía con la cabeza, como dando fe de lo que terminaba de oír. Pero aquella respuesta no acababa de satisfacer a Valerio, así que insistió en sus cuestiones. José, ya que dices llevarlas presente en tu mente y corazón, ¿puedes repetirme lo que dijo Jesús? José de Arimatea, tras un profundo suspiro a la vez que asentía con la cabeza, respondió: Por supuesto, mi noble Valerio. Nada me satisface más que poder repetir las palabras del Maestro y ser apóstol de su buena nueva. Como dije anteriormente, en este lugar solíamos reunirnos casi toda la familia junto a Jesús. Miriam, su madre, Miriam la de Magdala, su consorte, o como él gustaba de llamar, su discípulo más amado, Lázaro y Marta, primos, hermanos de Miriam y sobrinos míos, algunos de los hermanos de Jesús, Santiago, José, Simón y Judá, y en alguna ocasión incluso asistió mi amigo aquí presente, Nicodemo. En cierta ocasión, a la pregunta de si alguno de nosotros podríamos llegar a realizar hechos prodigiosos como él hacía, respondió: prodigios mayores que estos seréis capaces de hacer, y aquello que ahora veis en mí será reflejado en cada uno de vosotros, cuando seáis abierto a la fuerza vital y a la voluntad del Padre. No tentéis a la suerte, pues la suerte es vana, y nada que provenga de Satanás, Satán, el obstáculo o inconveniente, dará cobijo a vuestras necesidades del alma. Solo la verdadera confianza y la entrega en la voluntad del Padre puede satisfacer las necesidades del alma. Escapad de la ignorancia de conciencia
Ese es el mal que acucia al hombre. Quien se escude en la ignorancia será culpable de irresponsabilidad, mas aquel que siendo consciente cometa injusticia no tendrá excusa que lo justifique. No es posible cerrar los ojos al dolor ajeno, alegando desconocimiento. ¿Acaso la conciencia es patrimonio solo de piadosos? El hombre sin conciencia no tiene sentido. Donde no hay conciencia está el absurdo absoluto. Después de estas palabras se hizo un silencio total, roto solamente por el canto del jilguero. Valerio empezaba a comprender que aquel hombre al que llamaban maestro, el rabí Jesús, tal como ya le anunciara Pilatos, no se parecía en nada a los profetas conocidos hasta entonces. Sus palabras estaban cargadas de algo más que el significado literal de las mismas. Como ya le dijera a José de Arimatea, poseían sentimiento propio, pero había algo más que no acababa de entender. ¿Por qué Miriam, la de Magdala, la compañera consorte de Jesús, poseía la cualidad de entender al Maestro mejor que nadie? ¿Y qué me decís de su consorte, Miriam? ¿Qué la hace tan especial?, inquirió Valerio. Miriam es como la sabiduría reflejada en la inocencia, respondió José de Arimatea. Ella ha sabido recoger todo el amor que Jesús es capaz de dar y repartirlo entre toda criatura creada por Dios, o como ella dice, mi Señor es la luz de mis ojos, el alimento de mi alma y el motivo de mi existencia. Y seguidamente José continuó diciendo, Miriam vivía en Magdala, en el palacio que su padre había dispuesto para ella. Era muy hermosa y su belleza no tenía par en la región, pero era motivo de habladurías por parte de las gentes, que la creían endemoniada a causa de sus continuas convulsiones. Debido a ello, debía permanecer recluida la mayor parte del tiempo en la torre del palacio donde habitaba, y pese a poseer belleza, fortuna y noble ascendencia, además de ser descendiente de la tribu de Benjamín, no era fácil encontrar a un pretendiente adecuado, puesto que su padre, sabedor de que pronto sería llamado por el Altísimo, deseaba dejar solucionado el futuro de su hija Miriam. Por si todo esto fuera poco, Miriam era una mujer muy independiente, que de no ser por su extraña enfermedad, atribuida por las gentes del pueblo a los demonios, hubiese destacado en facetas que eran reservadas exclusivamente a los hombres, tales como el conocimiento de otras lenguas, la escritura y el don de la palabra, facultades que la ley de Moisés no permite ejercer a las mujeres judías. Por eso, a Miriam tampoco le atraían los hombres, y a pesar de poseer una belleza singular, no demostraba interés alguno por ser desposada. Pero esta situación cambió cuando Miriam escuchó hablar a Jesús en una de sus primeras apariciones en público, en las cercanías del lago de Genesaret, muy próximo a Magdala. Allí, Miriam descubrió que era posible un mundo nuevo, en el que, de acuerdo a las palabras del Maestro, todos somos iguales ante el Padre, ya sean ricos o pobres, altos o bajos, blancos o morenos, hombres o mujeres. Desde entonces, Miriam no se perdía ninguna de las apariciones de Jesús, hasta que un día, cuando se encontraba escuchando al Maestro, de repente tuvo uno de sus ataques convulsivos, cayendo a los pies del rabí y perdiendo el conocimiento. Jesús la tomó en sus brazos y, después de pronunciar algunas palabras, Miriam recuperó el conocimiento. Su faz había cambiado, desapareció todo signo de la enfermedad.
Las gentes decían que Jesús le había expulsado los 7 demonios que la habían mantenido enferma. Desde ese mismo instante, Miriam ya no se separó jamás de Jesús. Vendió casi todas sus propiedades a fin de poder seguirlo, así como colaboró en el sostenimiento de la causa. A partir de entonces ya era casi imposible ver a Jesús sin Miriam, la de Magdala. Debido a esta nueva situación, Jesús y Miriam pasarían juntos la mayor parte del tiempo. Miriam había demostrado poseer mayores cualidades que muchos hombres para dirigir y organizar los muchos grupos de mujeres y hombres que se iban adhiriendo al círculo del Maestro. Tal fue la capacidad de Miriam para dirigir y colaborar con Jesús, que el Maestro la puso al frente del grupo de mujeres que serían las encargadas de predicar la buena nueva, con las mismas atribuciones que les fueron otorgadas al grupo de los hombres. Cuando Valerio Máximo acabó de escuchar lo expuesto por José de Arimatea, no pudo evitar interrumpir para hacer el comentario siguiente. Disculpa mi interrupción, José, pero esta situación de aparente privilegio hacia Miriam no causó ningún conflicto con los demás hombres. Bien, ahora que lo mencionas, le respondió José, te diré que en algún momento llegó a crear algún tipo de tensión, sobre todo por parte de Simón, el pescador, ahora llamado Pedro, ya que las costumbres hebreas están muy arraigadas en él y a su edad es el mayor de todos los apóstoles. No es fácil aceptar cambios tan radicales, pero Miriam, siempre tan sutil, respetuosa y cuidadosa en el trato con los demás, supo cómo actuar para anular el mal humor de Pedro, provocando en más de una ocasión las carcajadas del propio Jesús. No obstante, Jesús hacía hincapié a todos sus seguidores de la importancia del respeto mutuo entre hombres y mujeres, así como la igualdad que debe de existir entre ambos, alegando al respecto la condición o el estatus de quien realiza sus ofrendas no es lo más apreciado por mi Padre, pero la dedicación y el mejor empeño siempre es de su agrado. Después de oír la sentencia que dijere Jesús, ahora repetida por José de Arimatea, se hizo un silencio sepulcral, dando paso a otra cuestión que hacía tiempo que rondaba por la mente de Valerio Máximo. ¿Qué ha sido de Miriam y de los demás seguidores después de la crucifixión de Jesús?, inquirió Valerio. En este punto intervino Nicodemo. Precisamente había estado esperando la liberación de José de Arimatea para hablar al respecto, ya que, después del apresamiento de Jesús, solo María, la madre de Jesús, y Miriam, la de Magdala, junto con Juan y algunas mujeres, tuvieron el coraje de seguir en Jerusalén junto a Jesús, ya que el resto de los hombres, por temor a ser apresados también, se ocultaron de los judíos que los perseguían. Poco después, las dos Marías, María la madre y María Magdalena, se marcharon a la casa del que fuera Lázaro, ahora también llamado Juan, desde que nació a la nueva vida, esperando la excarcelación de José de Arimatea para cumplir con lo dispuesto por Jesús. No puedo deciros más, pues eso es todo lo que supieron decirme, con el ruego de avisar a José de Arimatea tan pronto quedase en libertad y pudiese acudir al encuentro. Hace tiempo que conservo determinadas relaciones con algunos servidores, tanto de Herodes como del procurador Pilatos, y esta mañana he sido avisado de la puesta en libertad de José. Debido a ello, me habéis encontrado aquí esperando, y disculpadme, noble Valerio, por lo que voy a decir, pero no sé si he hecho bien en decirlo todo en vuestra presencia, ya que a pesar de que mi querido amigo José confía en ti, yo no puedo olvidar que eres un romano al servicio del César,
y no sé si con lo que he dicho he puesto en peligro a mis amigos. Se hizo el silencio. Incluso José de Arimatea no acertaba a decir palabra alguna. Solo observaba atentamente, igual como lo hiciera Nicodemo a Valerio Máximo, en espera de una respuesta que proporcionara la tranquilidad y seguridad exigida. Tenéis razón, respondió Valerio. Os he pedido mucho sin daros apenas nada a cambio, pero si sois capaces de creer en mi palabra, os juro por mi honor que no existe en mí la menor intención de hacer o decir nada que pueda causar el menor daño a vosotros o a vuestros amigos. Como he dicho a José, durante el camino de regreso, solo me mueve mi interés personal por conocer todo cuanto me sea posible sobre la figura de vuestro Maestro Jesús, ya que, como sabéis, soy hombre de letras y en los estudios y escritos desarrollo mi existencia. Pero por si os sirve de algo más, quiero añadir que la figura de Jesús, después de todo lo que he podido conocer en mi estancia en Judea, es suficientemente atractiva para mí como para dejar a un lado el resto de consideraciones. Creedme, pues, ya veis que vengo solo, sin armas ni hombres que me acompañen. Y ya despedí a los criados de Poncio Pilatos. Permitidme compartir vuestras experiencias, os lo suplico de todo corazón. José de Arimatea y Nicodemo se miraron mutuamente. No hizo falta hacer ningún comentario. Conocían, por la experiencia, cuando alguien decía la verdad, así que asintieron con la cabeza. José de Arimatea se volvió directamente a Valerio y serenamente le espetó. Está bien, Valerio, dime qué es lo que deseas saber y si es de mi conocimiento, lo sabrás. Los ojos de Valerio no supieron ocultar un brillo especial y una sonrisa apareció dibujada en su rostro, para a continuación exclamar: «Loados sean los dioses, os estaré eternamente agradecido por confiar en mí. ¿Podrías contarme en qué te basas o qué pruebas viste para insistir ante Pilatos que Jesús había resucitado?» José de Arimatea se quedó pensativo mientras observaba los rostros de Nicodemo y de Valerio, expectantes, para venir a decir: «Cuando Jesús fue apresado por la guardia del Sanedrín, aquella misma noche se me aparecieron dos seres que dijeron ser ángeles del Señor, quienes me anunciaron la resurrección del Maestro, así como que era de suma importancia que el cuerpo de Jesús fuese reclamado inmediatamente después de ser crucificado al gobernador de Roma, Poncio Pilatos, para seguidamente depositar su cuerpo en el nuevo sepulcro de mi propiedad, que yo había hecho excavar en la roca junto al huerto. Tú has demostrado seguir las enseñanzas de Jesús y de ser un hombre justo y honesto, me explicaron los ángeles. Siendo además tu posición respetada por el Sanedrín, así como la afinidad de tu parentesco con Jesús, evitarás sospechas que le impidan a Pilatos concederte el cuerpo de Jesús. En cuanto hayas depositado el cuerpo de Jesús en el interior del sepulcro, deberás cerrarlo, sin proceder al embalsamamiento del cuerpo. Esperaréis al amanecer del primer día de la semana para acudir a ser testigos de su mensaje. Nada de esto dirás a nadie, hasta que todo se haya consumado». Valerio interrumpió la narración de José para preguntar: «Discúlpame, José, pero cuando hablé con Poncio Pilatos, éste me comentó su extrañeza por la rápida muerte de Jesús. ¿Cómo se aseguró Pilatos de que Jesús ya era cadáver?» «Bien, como sabrás, Jesús fue crucificado en compañía de dos malhechores que enviaron desde Jericó para ser juzgados por el procurador. Estos eran
Gestas, un bandido que asesinaba a sus víctimas, y Dimas, un ladrón que atracaba preferentemente a los ricos. A estos dos, los soldados le ataron por los brazos al madero transversal de la cruz, que como tú bien conoces, es la forma usual de crucificar de los romanos, ya que al estar atados de los brazos les impide respirar correctamente y por tanto acelera la muerte del reo. En cambio, a Jesús lo clavaron en la cruz, algo reservado solo a los grandes criminales, a fin de agrandar su sufrimiento. A Jesús lo clavaron en la cruz con 3 grandes clavos, 2 en las muñecas, de unos 15 centímetros cada uno, atravesando cada una de ellas, y otro algo mayor de 20 centímetros, que atravesó los 2 pies, sujetos uno encima del otro. Estos clavos tenían una cabeza de aproximadamente 6 centímetros, a fin de evitar que traspasaran totalmente la carne. Al clavar los clavos en las muñecas se rompía el tendón que comunica la mano y la muñeca con el brazo, lo que significaba que Jesús tuvo que forzar todos los músculos de la espalda a fin de expandir los pulmones y así poder respirar. De esta manera, Jesús se veía obligado a apoyarse en el clavo que había atravesado sus pies, a fin de ir alternando el apoyo de los pies y el esfuerzo de los músculos de la espalda para poder respirar, sin que éstos acabasen rasgados. Esta situación la mantuvo durante más de 3 horas, mi noble Valerio. ¿Crees ahora que fue poco tiempo? A José le empezaron a brillar los ojos, a causa de las lágrimas que empezaba a derramar. Realmente fue toda una proeza humana, estimado amigo. No sabía que había sido crucificado en esas condiciones, respondió Valerio, visiblemente consternado. Eso no es todo, Valerio. Jesús había derramado tanta sangre que poco antes de morir apenas le quedaban gotas por derramar. Solo se apreciaba el agua que salía de sus heridas en el costado. Después, tal como se suele hacer con los crucificados, a fin de que mueran antes, procedieron a romper las piernas por las rodillas. A tal efecto empezaron por los 2 ladrones, pero al llegar a Jesús, el soldado que tenía que romperle los huesos de las rodillas comprobó que Jesús ya había dejado de respirar, por lo que le preguntó a Quinto Cornelio, el centurión que estaba al mando y al cual tú conoces por ser quien te acompañó hasta mi celda y leyó la orden de libertad, si debía de romperle las piernas, ya que parecía que estaba muerto. El centurión ordenó al soldado Longinos, que así se llamaba, que lo atravesara con su lanza, a fin de cerciorarse de la muerte de Jesús, hiriéndole en el costado, de donde brotó agua y sangre. Así fue como el centurión Quinto Cornelio informó a Pilatos de la rápida muerte de Jesús. Después de que fuese confirmado por su propio centurión, Pilatos no tuvo ningún inconveniente en permitir que me llevase el cuerpo. Espero que con esto estés satisfecho. Es todo cuanto sé, así que si no deseas ninguna otra aclaración, proseguiré con lo que estaba contando. Te lo ruego, José, por favor, continúa, confirmó Valerio, visiblemente emocionado. Pues bien, prosiguió José mientras se secaba las lágrimas que le habían caído por las mejillas. Tal como los ángeles me habían indicado, así ocurrió, y en la hora 5 del primer día de la semana, domingo al amanecer, María Magdalena fue quien descubrió el sepulcro vacío. Donde antes estaba el cuerpo de nuestro amado Jesús, ahora solo quedaban las vendas en el suelo y el sudario de la cabeza, recogido a un lado de la estancia. Después de ver el sepulcro vacío, María Magdalena corre a avisar a Simón Pedro y a Lázaro, ahora llamado Juan, diciéndoles lo acontecido. Se han llevado del sepulcro a Jesús y no sé dónde lo han puesto. Simón Pedro y Juan salieron corriendo en dirección al sepulcro, mas como dijere María Magdalena,
Este se encontraba vacío, por lo que los dos apóstoles, al comprobar que el cuerpo de Jesús ya no se hallaba en el sepulcro, regresaron a casa, presos del pánico y el desconcierto. María Magdalena se quedó allí, en el sepulcro, llorando desconsolada, hasta que una extraña luz del interior le hizo volver a entrar. Allí donde antes había estado el cuerpo de Jesús, aparecieron dos seres angelicales, cuyas ropas resplandecientes iluminaban la estancia, y que al ver a María le dicen: «Mujer, ¿por qué lloras?». María le responde: «¿Sabéis vosotros quién se ha llevado a mi Señor, mi esposo? ¿Dónde está ahora?». Los ángeles le señalaron afuera del sepulcro, donde aparecía una figura humana, portando una túnica que reflejaba un blanco brillante y cuya luminosidad superaba la del día que acababa de empezar. María se dirigió hacia dicho personaje sin reconocer su identidad, pero cuando estuvo cerca de él, éste le volvió a repetir lo que los ángeles le dijeran, añadiendo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas entre los muertos?». María, creyendo que aquel personaje sabía dónde estaba Jesús, le pregunta: «Os ruego me digáis dónde puedo encontrar a mi Señor, y lo recogeré». Ahora él se dirige a ella por su nombre y exclama: «María». María reconoce entonces a Jesús y mientras se acerca a él, le dice: «Mi Señor, mi Maestro». Pero Jesús, antes de que María llegase a tocarle, le avisa diciendo: «No me toques aún, pues tengo que subir al Padre Celestial. Ve pues a los demás hermanos y diles que voy a subir a mi Padre, que está en los cielos, vuestro Padre, mi Dios, vuestro Dios. Más tarde volveré a estar contigo y con todos vosotros». Dicho esto, Jesús y los ángeles ascendieron a los cielos en una nube, y María regresó a la casa donde se encontraban los apóstoles y yo mismo, para comunicarnos la buena nueva. Valerio interrumpió para preguntar: ¿esa es toda la prueba que tenéis sobre la resurrección de Jesús? ¿La historia de una mujer, de su esposa consorte? No, respondieron raudos y al unísono José y Nicodemo. Pero María Magdalena fue el primer testigo de la resurrección a quien Jesús se le apareció. Le prometió volver esa misma tarde y poco después, prosiguió Nicodemo, se apareció a los discípulos cuando éstos se encontraban ocultos de los judíos que les perseguían. Pero María, además, es el testimonio de las revelaciones del Maestro, la portadora del Espíritu de la verdad, como dijo Jesús. De ahí su gran importancia. ¿Y tú lo viste, José?, volvió a inquirir Valerio. Precisamente hacía solo unas horas que yo había sido apresado y acusado de haber secuestrado y escondido el cuerpo de Jesús. El resto ya lo conoces, te respondió José sin ocultar cierto malestar. Pero sí, que lo vi dentro de mi celda cuando estaba prisionero. ¿Cómo fue eso posible, José? Ocurrió de la misma manera, como cuando se me aparecieron los ángeles, pero esta vez era Jesús, quien aquella misma noche vino a confortarme y a mostrarme lo que tenía reservado para mí. Y ya sé que solo tienes mi palabra, pero es cuanto puedo ofrecerte en estos momentos. ¿No puedes contarme algo más sobre lo que ocurrió en tu celda? ¿Cómo pudo entrar Jesús allí? Verás, Valerio, podrás pensar que solo fueron alucinaciones mías, pero yo lo vi y lo sentí. Jesús penetró en la habitación de repente, sin abrir ninguna puerta, ni entrar por ventana u orificio alguno, sin ruido. Apenas sí pude notar un extraño viento. Apareció sin más, se conformó delante mismo de mí. Su aspecto era distinto a como lo había conocido antes. Presentaba un gran resplandor alrededor de todo su cuerpo. Era un cuerpo glorioso, pero aún así reconocí su voz.
Me dijo que iba a mostrarme un mundo nuevo y haciéndome salir a través de las paredes y del techo, me sentí volar junto a él, hasta alcanzar una extraña nube que brillaba más que el sol, desplazándonos por nuevos lugares que nunca había visto y situaciones incomprensibles para mí. Pero Jesús, sabedor de mis anhelos, me dijo: no temas, José, por aquello que ahora no comprendas. Muy pronto recibiréis todos vosotros, mis queridos hermanos, el Espíritu de la verdad, el cual os dará conocimiento y guía. En ese momento regresé a la celda, donde permanecí hasta el día en que llegaste con la orden de liberación. Como te he dicho antes, el resto ya lo conoces. En ese caso, solo me queda poder conversar con María, la consorte de Jesús. ¿Creéis que querrá atenderme?, repuso Valerio en busca de una aceptación. Bueno, nosotros no podemos prometer que te atienda, replicó Nicodemo, pero sí te podemos llevar hasta ella y presentarte como nuestro amigo, así como explicarle lo que has hecho por José. María nunca ha ocultado su gran estima por José y de seguro que te estará muy agradecida. Pues os vuelvo a dar las gracias por todo lo que estáis haciendo por complacer a este romano. Sinceramente, no esperaba tener la ayuda que me estáis prestando. De esta manera, y debido a la llegada del atardecer, acordaron los tres salir en la mañana del día siguiente con destino a Betania, ciudad muy próxima a Jerusalén y a escasas 3 horas de camino, donde se encontraba la casa del que fuera Lázaro, ahora llamado Juan, a quien Jesús, según los evangelios canónicos, le encomendara el cuidado de su madre María. Fin del 4º capítulo. Próximo capítulo: María Magdalena.